Hola, un saludo muy formal para todas las personas que están viendo este video. Mi nombre es John Derian Duque y a continuación les voy a presentar el grupo de trabajo, que está conformado por María Inés Corrales, Fernando Soto, Ángela Quintero, Neider Soto. A continuación les vamos a dar a conocer el tema de la exposición sacada del módulo de Derecho Constitucional, Desarrollo de la Unidad 4. ¿Cuáles son los objetivos y funciones básicas del Estado colombiano y cómo se organiza para el cumplimiento de tales objetivos? Quien les habla les va a desarrollar el tema de Estado y Constitución Política. María Inés, el Estado colombiano. Fernando Soto, fines esenciales del Estado colombiano. Ángela Quintero, los presupuestos del Estado colombiano. Neider Soto les hablará sobre la determinación y la delimitación del territorio de Colombia. A continuación voy a empezar a hablarles sobre el Estado y la Constitución Política. Como resultado de las exigencias de su naturaleza, el hombre tiene la necesidad de asociarse. Las asociaciones humanas son de diferente naturaleza. Las organizaciones políticas son asociaciones humanas en las que interviene el poder. Generalmente un poder que asume el control de ciertos aspectos de una sociedad, con el fin de obtener unos objetivos que modernamente nos esforzamos en identificar, con un fin eventual de asegurar el bienestar de los asociados. Hoy en día los esfuerzos de las asociaciones sociales se centran mucho en la búsqueda dentro de la diversidad y en la búsqueda del consenso sobre lo fundamental, las bases mínimas para garantizar la convivencia social. Todo esto implica la necesidad de fortalecer la interactividad de las personas que integran esta sociedad. El Estado como persona jurídica. El Estado es una persona jurídica. Esto quiere decir, este atributo es propio de los seres humanos, pero se le traslada a las acciones que ellos conforman para poder facilitar el cumplimiento de sus acciones y sus fines. Para algunos autores, la personalidad jurídica de los grupos es una ficción del derecho. Otros, por el contrario, piensan que los grupos tienen una personalidad distinta a quien, y aquí hablamos de dos teorías, está la ficción y la realidad. Esta teoría parte sometiendo normas jurídicas como cualquier otra persona, aplicando las actitudes que toma con respecto a otros estados contra sus mismos súbditos. Las formas de estado, la forma de estado implica poner de relieve los principios en virtud de los cuales está organizado y disponen todos los elementos de un estado. El problema es establecer una forma de estado u otra. En últimas, el problema está muy ligado con el de la Constitución, porque ella tiene que ser un reflejo jurídico, político de una situación social determinada. Bien así, empezaremos a hablar sobre 5 formas en que el Estado está organizado. El Estado federal es una organización de Estado en el que ciertos aspectos los mismos están sometidos a un poder central, pero en otros conservan su autonomía para ciertas funciones. Se caracterizan así por la existencia de dos niveles, el nivel federal y el nivel estatal. En los Estados miembros son niveles de deserción del poder político. La Confederación de Estado. La Confederación de Estado, más que una forma de organización política al interior de un Estado, es una modalidad de organización que incorpora varios sujetos de derechos internacionales. Se presentan cada 2 o más estados, deciden enfrentar una situación como una sola unidad política. La organización autonómica. La organización autonómica es la forma de organización que se adopta partiendo de dos características sociopolíticas de distinto orden, que se caracterizan por grupos que los integrantes de una sociedad sean el factor determinante, que vienen y reconocen como el pluralismo étnico, cultural, concurrentes en la forma de ser del nacionalismo. El Estado unitario
es una forma de Estado en donde el poder está concentrado, es decir, existe un solo centro de autoridad que extiende su accionar a lo largo del territorio de su respectivo Estado. El Estado unitario y descentralizado es aquel que en él existen instituciones dentro de él con patrimonio propio, autonomía propio y autonomía de gestión. A continuación va a seguir la compañera María Inés. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días, mi nombre es María Inés Corrales y hoy les voy a explicar sobre el Estado colombiano y su evolución, y lo vamos a ver desde las cartas constitucionales hasta llegar a la República Unitaria y verla desde la descentralización y la autonomía. Entonces, hay que tener en cuenta en esta evolución del Estado colombiano se han dado dos formas de Estado, y es el federal y el unitario. Después de la independencia de la corona española se dio la Nueva Granada, en la cual se refleja una organización política, unos estados independientes y una autonomía local y federalismo. Con el nuevo reino de las 22 provincias hay una autonomía regional y algunas constituyen su propia constituyente. En 1811 se expide el Acta de la Confederación de las Provincias Unidas, y en estas podemos enmarcar, aquí en el mapa podemos ver que estas Provincias Unidas se conforman a través de los federalistas, que es el color rosado, los centralistas, el verde, y las realistas, que es el amarillo. En 1819, Bolívar configura una nueva república más compuesta con entidades territoriales del virreinato, y encontramos que en 1821 se da una nueva organización de la República, y esta se da en departamentos, y son 3 departamentos: Cundinamarca, Ecuador y Venezuela. Y estos departamentos se subdividen en provincias, cantones y parroquias. En 1832 se da la disolución de la Gran Colombia, y esta se genera una estructura de unos estados provinciales unidos de la Nueva Granada. Y se subdividen en provincias, cantones, distritos y distritos parroquiales. Cada provincia tiene un gobernador y también unas cámaras provinciales. Entre 1843 y 1853 se rectifica la división y el fortalecimiento territorial. Cada provincia expidió su propia constitución. Y en 1854 y 1857 se expidieron 61 constituciones. Y en 1853 pues ahí existían 36 provincias. Ya en 1855, con la Carta de 1855, se reforma la Carta de 1854, y esto permite la formación o la conformación de nuevos estados. Ya en 1858, la Carta hace reconocimiento a otros estados y se da la conformación de la Confederación Granadina. Y esta Confederación Granadina está conformada por Panamá, Bolívar, Magdalena, Santander, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Cauca. Ya en 1863, los Estados Unidos de Colombia agregan un nuevo estado, que es el estado del Tolima. Y en 1885, con la derrota de los liberales y los conservadores, se da un nuevo cambio en toda esta trayectoria que va teniendo el Estado colombiano, y en 1886 se adopta el centralismo como modelo de Estado y gobierno. Y esto formula la centralización política con descentralización administrativa. Y los antiguos estados
se convierten en departamentos dirigidos por gobernadores que son elegidos por el presidente de la República, y estos también son divididos en provincias y distritos municipales. Ya en 1968 se generó el mandato imperativo de la relación con San Andrés. Esto se da ya que San Andrés empieza a verse, digamos, de una forma muy atractiva por su posición geográfica y por el tema del turismo. Y ya con la Constitución o con la Carta de 1991, San Andrés se elevó a departamento. La República Unitaria de 1991 continúa con el sistema unitario de 1886, de la Carta de 1886. Sin embargo, amplía sus fronteras a la descentralización, se convirtió las comisarías de independencias en departamentos, determinó la descentralización y la autonomía en entidades territoriales, y ahí se dispone algo muy importante que es el artículo primero de la Constitución Política, en la cual Colombia es un Estado social de derecho, organizado de forma de república unitaria, en la cual se prevalece la descentralización, la autonomía, la democracia participativa, la dignidad humana, la solidaridad, la prevalencia de intereses y la descentralización también comprende diversos grados de libertad en la toma de decisiones, y estos se ven reflejados en la realización de funciones de aspecto territorial, en los actos administrativos de la actividad normativa y la realización administrativa de prestación de servicios. Hay dos formas. La descentralización se divide también en dos formas, que es cuantitativas y cualitativas, y se manifiesta en la organización estatal, que es en departamentos y municipios, en la racionalización de funciones administrativas, como son en las corporaciones autónomas regionales, y también esta comprende el Estado federal. En contrario, Estados miembros son titulares, la potestad de organización y el propio ordenamiento constitucional. La descentralización también se amplía en el concepto de la Constituyente de 1991, amplía el concepto de descentralización y autonomía, y lo ven desde un sentido de acuerdo con la Corte Constitucional en una etapa previa, necesaria y aplicación de un ámbito institucional individual. También se da con una referencia del grado de libertad de toma de decisiones determinado en un ente jurídico que utiliza el derecho constitucional, la ciencia política y los parámetros teóricos. Con las entidades descentralizadas, pues de acuerdo a los acuerdos de la Ley 489 de 1998 y el artículo 210 y el artículo 68, son entidades de orden nacional, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades públicas, las sociedades económicas mixtas, las superintendencias y las empresas oficiales de servicio público. El objeto de estas es el ejercicio de funciones administrativas en la prestación de servicios públicos y son también las actividades industriales y comerciales. Se debe tener en cuenta, deben tener una personería jurídica, una autonomía administrativa, su propio patrimonio, y están sujetas a un control político. Bueno, la autonomía constitucional de 1991 es un sinónimo de poder, el cual se habla la autonomía se refiere a un sinónimo de poder y tiene una regulación a través de la normativa, y tiene unas características que son en los entes territoriales, con la conformación del Estado, con
funciones de acuerdo al artículo 113. La administración de la Constitución de 1991 se refleja en la autonomía como un sinónimo de poder, que es la regulación de la normatividad. Y estas se caracterizan en unas entidades territoriales conformadas dentro del Estado de acuerdo al artículo 1. Y estas se dan a través de otras instancias de aplicación, que son los órganos creados de cumplimiento de funciones con el artículo 113, la administración de justicia con el artículo 228, las corporaciones autónomas regionales con el artículo 150 y 150, los órganos de derecho público electromagnéticos de servicio de la televisión con el artículo 76 y 77, la Fiscalía General de la Nación con el artículo 249, la Contraloría General de la República con el artículo 267, las Contralorías Departamentales con el artículo 227 y las entidades territoriales con el artículo 287. ¿Sí? Entonces, esas también se han marcado dentro de las asambleas, esas entidades territoriales se han marcado dentro de las asambleas departamentales, y también podemos ver ahí lo que son los consejos municipales con el artículo 313 y las asambleas departamentales con el artículo 300. También a través de la Corte Constitucional se considera la incidencia en entidades de la Corte Constitucional considera también una incidencia en las entidades con la creación y aplicación de la norma, y en las cuales se caracteriza en la plena autonomía, también en la parcial autonomía y también en la plena dependencia. Ya ahorita pasamos a lo que es la autonomía constitucional de los órganos autónomos e independientes del Estado. De acuerdo a la Corte, se caracteriza por funciones de protección colectivas y territoriales, funciones encomendadas de acuerdo a la autonomía y al órgano de control, y comunidades específicas y del servicio a ellas encomendadas. Y estas se enmarcan de acuerdo se limita en la acción de los órganos de las ramas del poder, o sea que ni el poder ejecutivo se enmarca dentro de los límites de la acción de los órganos de las ramas del control sobre los órganos definidos constitucionalmente autónomos e independientes. Esto quiere decir que ni la rama legisladora y el ejecutivo están limitadas para hacer un control sobre estos órganos. ¿Órganos? Sí, como estos órganos autónomos e independientes del Estado. Gracias. Y bueno, también es importante... Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Fernando Soto. Les vengo a hablar sobre los fines esenciales del Estado colombiano, lo cual hablamos que el ser humano por naturaleza es un ser social. Este ser social tiene unos derechos y tiene unos deberes, lo cual lo promulga en la Constitución, lo cual aparece en el preámbulo de la Constitución Política, lo que dice que el poder soberano está sobre la Asamblea Nacional Constituyente, la cual invoca la protección de Dios y es la que decreta la sanción y las promulga. Decimos que todo esto es con una finalidad, es la de fortalecer la unidad de la nación, impulsa la integración de la comunidad latinoamericana y asegura a sus diferentes integrantes lo que es la vida, la convivencia, el trabajo, la equidad, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz. Con todo esto tiene que ir bajo un marco jurídico, democrático, participativo, para poder garantizar un orden político, una parte económica y algo social justo. Digamos que está sobre los fines establecidos en el preámbulo y su efectivo vinculante. Dice que el preámbulo incorpora
los diferentes aspectos con fines a los cuales detiene el orden jurídico, los principios que inspira el constituyente diseñador, lo cual motiva política y normativa, los cuales valores de la Constitución aspira o realiza. También aparecen los fines esenciales del Estado colombiano, los cuales aparecen en el artículo 21, el artículo 21 dice que es servir a la comunidad por medio de un servicio público, promover la prosperidad, garantizar los derechos y los deberes, facilitar participación económica, política y administrativa, defender la independencia nacional y mantener integridad territorial. También el artículo 13 nos habla que el Estado promueve condiciones para la igualdad, tanto en la parte real y la parte eficiente. El artículo 366 dice que también es un fin del Estado garantizar el bienestar de la población para mejorar la calidad de vida, tanto en la salud, la educación, el saneamiento ambiental y el agua potable. También el artículo 80 nos habla sobre que el Estado planifica el aprovechamiento de los recursos naturales, desarrollados sosteniblemente, la conservación, restauración o sustitución. También el artículo 103, el Estado contribuye a la organización, a la promoción y capacitación para la vigilancia de la gestación pública. Ahora le voy a hablar sobre los diferentes servicios públicos. El servicio público dice que es una actividad para satisfacer la necesidad de un interés común, por medio de la cual se realiza el servicio a una comunidad. Tenemos diferentes servicios. Hay un servicio a la seguridad que está a cargo del Estado, que es un elemento de orden público para la tranquilidad, salubridad y moralidad pública. También tenemos el servicio de la seguridad social, lo cual está establecido en el artículo 48, el cual habla que el Estado debe direccionar, coordinar y controlar, puede ser prestado por entidad pública y privada. También tenemos el servicio de la salud, que también está en el artículo 48, que dice que a cargo del Estado el pueblo tiene acceso a promoción, protección y recuperación de la salud, y esto todo es gratuito y tiene que ser obligatorio. También estaba el servicio de la educación, el cual se encuentra en el artículo 67. Dice que es el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica, los valores, lo cultural, lo cual debe ser gratuito, pero debe estar a cargo tanto del Estado, la familia y la sociedad. También tenemos lo que es el servicio domiciliario. Hablamos del agua, hablamos de la luz, el gas, la energía, lo cual dicen que debe ser proporcionado. Todos estos servicios públicos y afines del Estado están tanto en el artículo primero, que habla sobre la finalidad de las autoridades de la República, disponen las instituciones para proteger todos los residentes en Colombia en vida, honra y bienestar. También nos habla el artículo 123 sobre los servidores públicos, que son miembros de corporaciones públicas, son empleados, trabajadores del Estado y entidades descentralizadas, los cuales deben estar tanto al servicio del Estado como la de la comunidad, para que puedan ejercer una función, pero que deben ejercer una función que debe estar en la Constitución, la ley, y debe tener un reglamento. Nos referimos sobre la ley, dice que es la que determina el régimen aplicable a particulares que desempeñan la función pública. En la parte de la ley tenemos lo que son los servidores y las autoridades públicas. Los servidores es una persona que labora en el Estado, bien sea en la rama del poder, en órganos centrales, en entidades descentralizadas o por servicios. En las autoridades públicas hablamos de los órganos de las corporaciones de la dependencia de las ramas del poder públicas, entidades descentralizadas, la Procuraduría, Contraloría y Registraduría, que ellos son los que ejercen una autoridad pública
sobre los diferentes servicios, sobre los diferentes servidores públicos, los cuales ejercen dentro de los órganos jurídicos, que también tienen que tener una responsabilidad disciplinaria. Debe tener inhabilidades para nombramiento, inhabilidades y iniquitativas y prohibiciones de servidores públicos. Listo. Muy buenas tardes, mi nombre es Ángela Quintero y hoy les voy a hacer un acercamiento al tema de los presupuestos del Estado. ¿Qué dice la teoría general? Para que se pueda hablar de Estado hay que tener en cuenta estos tres elementos: soberanía, población y territorio. La soberanía ha sido objeto de múltiples críticas, una notable modificación y evolución en el tiempo. ¿Qué es la soberanía? Es un carácter muy importante y discutido del Estado colombiano. Para algunos teóricos, la soberanía es de un carácter absoluto, mientras que otros consideran que debería ser sacada del vocabulario de las ciencias políticas. La historia ha sido fundamental para la configuración del Estado moderno. El Estado moderno en su nacimiento tuvo una relación con el absolutismo, y el absolutismo se relaciona con un soberano. Hablamos de un soberano absoluto, que se convierte relativo cuando las asociaciones de Estado ceden algo de su soberanía para un objetivo común más grande. Un ejemplo de esto puede ser el caso de la Unión Europea, donde 19 de 27 países adoptaron el euro como su moneda oficial. Allí el Banco Central y la Comisión Europea son los encargados de mantener la estabilidad y el valor del euro, y asimismo establecer criterios para aquellos países que quieran pertenecer a este tipo de sistema económico. En este caso, vemos como una parte externa es la que me dicta las condiciones acerca de la estabilidad monetaria, para citar el ejemplo. Algunos aportes literarios de Hugo Palacio, es un abogado economista, afirma que un Estado no tiene derecho a la soberanía. Un Estado es soberano o no es Estado. Y nos hace una aclaración acerca del término poder, que si bien es afín con la soberanía, no es igual que soberanía. Más bien la soberanía es una cualidad del poder. Continuando con Palacio, él hace una afirmación que la soberanía es el carácter de exclusividad y supremacía que tiene el poder del Estado sobre otros poderes del mismo Estado en un sistema social político. Desde otro punto de vista también se habla de una soberanía popular y nacional. La popular la cita el artículo 3 de la Constitución, quien dice que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo. Y un claro ejemplo de esto es la soberanía constitucional mediante el acto constituyente para el cambio de constitución, que se dio en el 1991. La soberanía es dual, porque es una soberanía interna y una soberanía externa o internacional. La soberanía internacional cuenta con 6 principios fijados en una normativa de asociaciones para la cooperación entre los estados. Esos 6 principios son: igualdad jurídica entre los estados gozan de derechos inherentes a la soberanía, los estados deben respetar la personalidad de los demás estados, la integridad e independencia son inviolables, los estados tienen derecho a elegir libremente su sistema social, político y económico en un territorio. Los estados deben cumplir con sus obligaciones internacionales y vivir en paz. La soberanía nacional
Citamos el artículo 217, trata de las fuerzas militares protegiendo el territorio. Continuamos con la población como presupuesto de Estado. No es solo hablar del elemento de población, hay que hacer un análisis más profundo y para ello hay unos criterios para definir tipos de población. Por eso hablamos de población de servidores públicos y particulares. Además se hacen unas clasificaciones por sexo, edad, nivel económico, educación. El censo del DANE es un ejemplo de esta clasificación. Y continuamos con la nacionalidad. La nacionalidad es un derecho del hombre. En el Pacto San José se establece en el artículo 20 y en la ley colombiana, en el artículo 16 de 1972. Genera un vínculo político y jurídico a la persona. El político por la sujeción del individuo a un Estado y el jurídico erige al sujeto de derechos y deberes. La prueba de la nacionalidad son la cédula de ciudadanía para mayores de 18, el registro civil para menores de 14 y la tarjeta de identidad entre 14 y 18 años. Se adquiere la nacionalidad con el nacimiento. También se puede adoptar una nacionalidad, como ya lo hemos visto en otras clases, y también se puede perder. Esta pérdida es bajo ciertas condiciones y ninguna persona que haya nacido en el territorio puede perder la nacionalidad, sin embargo puede ser suspendida. Los extranjeros en Colombia gozan de los mismos derechos civiles de la población, pero no tienen los derechos políticos. Se les puede dar acceso al derecho al voto y a consulta en municipalidades y en consultas. Los derechos políticos se reservan a los nacionales. Los refugiados gozan de los mismos derechos que los extranjeros y los mismos deberes. Deben respetar la Constitución política y todas las normas y las autoridades de Colombia. Continuamos con la ciudadanía. La ciudadanía es una institución, nos habilita para el ejercicio de los derechos y deberes y responsabilidades respecto al Estado. Uno de los ejercicios de la ciudadanía es el sufragio, elegir y ser elegidos y desempeñar cargos públicos. Por último tenemos el territorio. La definición de territorio es un espacio físico donde el Estado ejerce su soberanía. Esta definición es de derecho internacional público. Y no solo es una dimensión interna, también tiene una dimensión externa, con tratados y normas. La titularidad del territorio le pertenece a la nación. El territorio y los bienes públicos en él le pertenecen a la nación. Y el dominio eminente del Estado es un poder supremo que ejerce el Estado como expresión de exclusividad, autonomía y plenitud de su competencia frente al territorio. Ahora continúa mi compañero Neider ampliando la información. Muchas gracias. Profesor y compañeros, buenas tardes. El tema que me correspondió es determinación y delimitación del territorio de Colombia. Colombia cuenta con un área territorial de 1.141.748 kilómetros cuadrados, que incluye la costa pacífica y la costa atlántica, con un área de 3.208 kilómetros. Colombia tiene unos tratados internacionales que se dan o que los menciona la Constitución de 1886, pero la Constitución de 1991 no lo hace, sino que establece unos criterios como lo son en el artículo 101, que dice: los límites de Colombia son los establecidos en los tratados internacionales aprobados por el Congreso
debidamente ratificados por el presidente de la República y los definidos por los laudos arbitrales en que sea parte de la nación. Los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución solo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el presidente de la República. Los tratados internacionales se dividen en dos, uno que determina los límites geográficos y el otro que habla sobre las reglas generales para la delimitación de los espacios donde puede ejercer soberanía. Colombia tiene tres clases de límites, uno que es el límite terrestre, el otro que es el límite marítimo y el tercero que es el límite del espacio aéreo. Por el lado de los límites terrestres, Colombia limita con 5 países. El primero, que es el que tiene la extensión más grande, que es con Venezuela, con una extensión de 2.219. Enseguida de Brasil, que tiene con una extensión de 1.645. Siguiente con Perú, con una extensión de 1.626. Ecuador, que es el cuarto, con una extensión de 586. Y por último Panamá, que tiene una extensión de 266 kilómetros. Los límites terrestres fueron fijados por los siguientes tratados bilaterales. Brasil, con el Tratado García Ortiz Mangabeira, suscrito el 15 de noviembre de 1928, y fue ratificado en Colombia por la Ley 43 de 1929. Ecuador, que tiene el Tratado Muñoz-Vernaza Suárez, que fue suscrito en Bogotá el 15 de julio de 1916 y fue ratificado por la Ley 59 de 1916. Panamá, que tiene el Tratado de Vélez Victoria, suscrito el 20 de agosto de 1924 y fue ratificado por Colombia con la Ley 53 de 1924. Perú, que tiene el Tratado Lozano-Salomón del 24 de marzo de 1922 y fue ratificado por la Ley 55 de 1925. Y por último, Venezuela, que tiene el Tratado López de Mesa Borges de el 5 de abril de 1941 y fue ratificado en Colombia por la Ley Octava de 1941. Continuamos con los tratados marítimos, que se dividen en dos, en mar patrimonial y mar patrimonial. Es la parte del territorio que en los tratados y en la Constitución recibe el nombre de zona económica exclusiva, que significa que ejerce el derecho de soberanía a fines de exploración, explotación, conservación y administración de todos los recursos naturales. Mar territorial es la parte del territorio de Colombia que constituye por la franja del mar adyacente a sus costas. Ahora pasamos a hablar de la plataforma continental, que según el derecho internacional público, la plataforma continental forma parte integral del territorio de los estados ribereños. De igual forma, de estas fronteras marítimas se hicieron unos tratados que son los mismos que tienen los límites terrestres, más otros que se hicieron igualmente. Todos tienen que ir aprobados por el Congreso de la República y por último por el presidente. Y por último hablamos del espacio aéreo, que es aquella parte del territorio colombiano constituido por la columna de aire
que se levanta sobre la superficie del Estado como su dominio insular y sus aguas jurisdiccionales. También se le llama espacio atmosférico nacional. En ese mismo espacio también hablamos de la órbita geoestacionaria gracias a la sincronización que ofrece la órbita, la interconexión entre satélites estratégicamente ubicados en una maniobra relativamente sencilla, lo que ha permitido a sus operarios tender redes de comunicación entre rincones opuestos del globo terráqueo. Por último, del espacio aéreo vamos a hablar del espectro electromagnético, que no se hubiese llamado así sino espectro radiomagnético, pues es en donde suceden los fenómenos de transmisión que la norma regula.